68, Carilla B, en el primer renglón, la primera palabra. Vehekter halabab vejulem. En la Mishnah, al comienzo del Perek, vimos dentro del listado de las cosas que estaban permitidas hacer en Shabbat en relación a la ofrenda de Pesach, que no solamente estaba permitido el degollado del animal y la limpieza de sus intestinos, como vimos en la clase pasada también, sino Hekter halabab, también la quema de los sebos y órganos que corresponden ser quemados sobre el Mizbeach, también estaba permitido quemarlas en Shabbat, a pesar de que quemar y cocinar productos en el día de Shabbat es una prohibición de la Torá. Sin embargo, la quema de estos sebos y miembros estaba permitida realizarla en Shabbat, incluso que no hay ninguna necesidad específica de tener que hacerlo en el mismo Shabbat, ya que es posible quemarlos durante la noche, como en cualquier corral, que si no se llegó a quemar durante el día, se los puede subir sobre el Mizbeach, sobre el altar, y quemarlos durante la noche. Sin embargo, aquí la Torá lo permitió. Y por eso dice la Gemara lo siguiente: Tanya, Amar Rabbi Shimon, dijo Rabbi Shimon, Bo ur'e, kama habiba mitzvah b'sha'ata. Mira cuán apreciada es una mitzvah, un precepto, cuando se lo cumple en su momento y tiempo original. Sheareh Hekter halabim bevarim upedarim keshelim kol halayla. De hecho, dice la Gemara, la quema de los sebos, miembros y distintas grasas que la Torá exige es viable y permitido, de acuerdo a la Torá, quemarlo y realizarlo durante toda la noche. Es decir, incluso durante la noche posterior al Shabbat está permitido realizarlo también. Y sin embargo, sin embargo, nosotros no esperamos hasta el oscurecer a que termine el Shabbat, sino habilitamos y permitimos hacerlo en el mismo Shabbat. ¿Y cuál es la necesidad? La necesidad es que esa es la orden original. Y ese es el tiempo que básicamente tenemos que nosotros utilizar. Por lo tanto, si esa es la mitzvah, la orden hecha en su mejor estado y cumplimiento, lo vamos a habilitar que se lo haga también en el día de Shabbat. Ahora bien, cuando comenzó la Mishnah con el segundo listado, y estas son las cosas que no desplazan al Shabbat, es decir, el Shabbat se va a imponer ante estas prohibiciones y no las vamos a poder realizar. Dentro del listado nombró Harkabató, Bahabató, nombró el cargar al animal, el traerlo de fuera de los límites, y nos dijo también el corte de uña belet. Si tiene el animal alguna verruga, el corderito o el chivito tenía alguna verruga, que eso implica un defecto y no es válido para ofrenda, no podemos nosotros cortarlo en Shabbat para validar al animal. Eso es lo que figura en nuestra Mishnah, que no está permitido hacerlo en Shabbat, a pesar de que nosotros necesitamos al animal para cumplir con la mitzvah de Pesach. Urminu, presentaron una contradicción. La Mishnah, al final del tratado de Eruvin, dice: está permitido, incluso en el día de Shabbat, cortar una verruga del animal si estamos dentro del Bet HaMikdash, es decir, tenemos el animal ya aquí adentro, listo y propenso para degollarlo. Podemos incluso en Shabbat cortarle la verruga. Pero no si estamos fuera del Bet HaMikdash. En Jerusalén no va a estar permitido. ¿Cuál es la explicación? Allí la Gemara nos dice que el cortar la verruga es una prohibición de los Jajamim. No implica ninguna de las 39 labores prohibidas por la Torá. Es solamente una prohibición de los Jajamim, ya que estamos cortando de manera anormal, atípica, y por lo tanto, como no hay aquí una prohibición de la Torá, Jajamim permitieron, utilizando la regla de En Shebut Bet HaMikdash. No hay prohibiciones de los Jajamim impuestas dentro del Bet HaMikdash mientras sea necesario para los korbanot, las ofrendas. Y si nosotros estamos hablando de cortar la verruga con una herramienta, con un instrumento, con un bisturí,
un cuchillo, ahí está prohibido tanto fuera como dentro del Bet HaMikdash, porque el corte con un cuchillo, eso sí, es una prohibición de la Torá. Ahí no estamos haciendo ningún cambio, no estamos cortándolo y extirpándolo de una manera atípica, estamos haciendo de una manera convencional y con una herramienta. Entonces, ahí hay prohibición de la Torá. Prohibición de la Torá no se puede permitir ni siquiera dentro del Bet HaMikdash. No es parte del servicio a Borei Olam el cortar una verruga. Entonces, claramente ahí está escrito que si se lo hace con la mano está permitido. Y aquí nuestra Mishnah fue aparentemente contundente y tajante y dijo: no se puede cortar la verruga de ninguna manera. Dice la Gemara, Rabbi Elazar y Rabbi Yossi bar Hanina, estos dos grandes jajamim, ambos abordaron este inconveniente y dieron sus interpretaciones. Hadamar itbe yad. Uno de ellos dijo, tanto nuestra Mishnah que prohíbe como la Mishnah de Eruvin que permite, ambas están hablando en la misma situación, por lo menos en la manera de cortarlo, están hablando de la misma situación, con la mano. Es decir, incluso que es una prohibición de los jajamim, porque con la mano no es la manera usual, igualmente se impusieron y dijeron que no se puede. ¿Y cómo es que se responde la contradicción? ¿Por qué aquí en Pesach prohibimos y allí permitimos? Abelajá, abeyabesha. Uno está hablando cuando la verruga está fresca, esa sería nuestra Mishnah, la verruga está fresca, entonces el cortarla, sí, incluso con la mano, implica una prohibición de los jajamim, ya que es algo que es considerado parte del cuerpo y que nosotros estaríamos cortando y extirpando, está dentro de la prohibición de la Torá, y al hacerlo de manera anormal con la mano es prohibición de los jajamim. Sin embargo, allí, la Mishnah en Eruvin, estamos hablando que la verruga ya estaba completamente seca. Al estar seca, nosotros ya la vemos como desprendida del cuerpo y no hay ni siquiera una prohibición de jajamim de arrancarla. La persona con la mano la toca y ya se deshace, se desintegra porque está completamente seca y no tiene más vitalidad y no la consideramos arraigada al cuerpo. Por eso es que la Mishnah allí lo permitió. Así respondió uno de estos dos grandes jajamim. Hadamar, en cambio el otro dijo, tanto la Mishnah nuestra de Pesach como la Mishnah de Eruvin, estamos hablando en una verruga fresca. Y seguro que existe aquí prohibición o de la Torá o por orden de los jajamim. Ven acá, y sin embargo, no hay dificultad y puedo entender perfectamente por qué aquí en Pesach prohibimos y allí permitimos. Abeyad, abekeli. La Mishnah nuestra que prohibió es porque se está refiriendo exclusivamente a cortarlo como se hace normalmente, con una herramienta. Es decir, es verdad que nuestra Mishnah prohibió y no mostró indicios de alguna permisión, pero porque está hablando de realizarlo de la manera habitual. La manera habitual de usar es con un cuchillo, con un bisturí. Y sobre eso nuestra Mishnah dijo, está prohibido hacerlo en Shabbat. La Mishnah Shal Masejet Eruvin aclaró perfectamente que solo permitimos con la mano y no con una herramienta. Entonces, también aquí, si nosotros estaríamos hablando de hacerlo con la mano, va a estar permitido. Hasta aquí son las dos respuestas que nos da la Gemara. Es decir, uno dice, nuestra Mishnah está prohibiendo incluso con la mano, pero estamos hablando de una verruga fresca y con la mano no la vamos a poder permitir. Y el otro dice, incluso una verruga fresca va a estar permitida arrancarla con la mano. Y todo lo que nuestra Mishnah prohibió es únicamente con una herramienta. Pregunta la Gemara, ¿quién respondió esta última respuesta? Aquí estamos prohibiendo con herramienta y allí lo que se permitió es manual. ¿Por qué motivo no respondió como su compañero? Que ambas estamos hablando con la mano y igualmente está prohibido y no hay contradicción. Aquí está prohibido
ya. Aquí está prohibido porque era fresco y allí estaba permitido porque ya estaba completamente seca y no la consideramos parte del cuerpo y no hay prohibición. ¿Qué le vio de malo a esa respuesta y explicación que dio su compañero? Marleja, dice la Gemara, él va a responder lo siguiente. Yebesha mifraj perija. No discuto que al estar la verruga completamente seca va a estar permitido. En lo que respecta a la ley y a la conducta, estoy 100% de acuerdo que sí vamos a permitir arrancar una verruga seca con la mano. Tanto allá en Erubín como aquí en Pesaj, seguro que va a estar permitido, no hay ninguna prohibición. ¿Por qué no di esa explicación yo? Porque no es compatible con el texto. Nuestra Mishnah habló de cortar una verruga. En el estado que se encuentra la verruga completamente seco, no hay manera de cortarlo. Quien intente agarrarlo, lo que va a pasar es que se le va a deshacer la verruga en su mano de tan seca que está. Y no corresponde utilizar el término de cortar. Y como la Mishnah habló claramente tanto aquí como allá de cortar una verruga, entiendo yo que no se refiere a una verruga seca, sino a una fresca. Pero no porque discuto con el concepto. El concepto es correcto y yo también lo voy a permitir. Pero no es posible explicarlo dentro de la Mishnah. Por eso yo tuve que optar por la otra explicación. Estamos hablando de una verruga fresca. Nuestra Mishnah aquí en Pesaj lo prohibió porque está hablando con una herramienta y entonces es prohibición de la Torá, y prohibición de la Torá no podemos permitir para algo que no es del servicio en sí mismo, y allí estaba permitido porque era únicamente con la mano y no hay prohibición de la Torá. Pregunta ahora de Mara, entendí excelente a esta postura. Ulman de Amar y quien explicó que tanto nuestra Mishnah como la de Erubín estamos hablando de cortarlo con la mano. Ve la calle. Y igualmente no hay contradicción, dijo y como explicamos recién, aquí está prohibido porque era fresca, allí estaba permitido porque era seca. ¿Por qué motivo no aceptó la explicación de su compañero? Que estamos hablando en ambas situaciones en una verruga fresca. Ve la calle. Y igualmente se puede solucionar la contradicción. Aquí estamos prohibiendo porque era con una herramienta y allí estamos permitiendo porque era con la mano. ¿Qué le vio de malo o qué falla encontró a la explicación de su compañero que él dio otra? Marleja, dijo la Gemara, él te va a decir así, Keli, Hakatan de Atam, Imbe Keli Kambe Kanasur. Si es por prohibir con una herramienta, ya claramente la Mishnah en el Tratado de Erubín dijo, si se trata con una herramienta, tanto fuera como dentro de Bet HaMikdash va a estar prohibido. Es decir, ya fue transmitido y enseñado allí en Erubín claramente que con una herramienta no hay ninguna permisión. Entonces, ¿qué necesidad tiene el Taná de nuestra Mishnah aquí en Pesaj repetirnos exactamente lo mismo que ya estaba aclarado allá, que no se puede cortar una verruga con una herramienta? Ya lo enseñamos allí. ¿Para qué lo tendría que estar repitiendo? Es innecesario. Por eso yo entendí que aquí se refiere a arrancar con la mano, para que no sea repetitivo e innecesario. Veidach, y el otro, ¿qué va a decir a este argumento? Es un argumento aparentemente correcto. ¿Sabes por qué aquí nombró? Igualmente no se puede cortar la verruga con una herramienta, con un instrumento. Pero viene a enseñar una discusión que hay entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua. Quien lo prohibió fue Rabbi Yoshua, como figura en nuestra Mishnah claramente. Rabbi Eliezer permitió, e incluso con un bisturí y un cuchillo él permitió. O sea que, como dijo la Mishnah, Rabbi Eliezer considera que todo lo que sea necesario para poder llegar a la práctica y realizar el Corbán va a estar permitido, incluso si se trata de una prohibición de la Torá. Por ese motivo, la Mishnah nuestra nos aclaró, a pesar de que se trata de una herramienta, está prohibido. No hay ninguna novedad. ¿Ya lo enseñamos en Erubín? Sí, aquí hay una novedad. Rabbi Eliezer igualmente permite.
Por eso se molestó en repetirlo aquí también para enseñarnos esta discusión. Ahora bien, cuando la Mishnah continuó, planteó el diálogo y las posturas que habían entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua. ¿Por qué Rabbi Yoshua prohibía y Rabbi Eliezer permitía? Rabbi Eliezer dijo a la Mishnah, él argumentó, si degollar al animal, que es una prohibición de la Torá, es una de las 39 labores prohibidas, está permitido en Shabbat y desplazamos al Shabbat, más aún vamos a permitir nosotros tener que traer un animal, una ofrenda de fuera de los límites, de afuera del Tehum, más a una distancia mayor a 2000 codos fuera de la ciudad, que eso es una prohibición de los Jajamim. Seguro que se va a permitir. Sin embargo, el Yoshua le retrucó y le dijo, yo no veo que sea tan claro y sencilla esa conclusión. En cualquier Yom Tov, en cualquier día festivo, sea en Pesach, Yom Tov de Pesach, sea en Yom Tov de Sukkot, etc., está permitido que la persona degolle un animal para consumirlo, a pesar de que es una de las 39 labores. La Torá la permitió y se puede degollar al animal para consumirlo en Yom Tov. Y sin embargo, no nos permitieron traer alimentos que estén a más de 2000 codos del límite de la ciudad, a pesar de que es una prohibición de los Jajamim. Aquí tienes una prueba que, a pesar de que es una prohibición de los Jajamim, queda en pie y no se permitió. Una de la Torá, que es Shechitá, degollar, se permitió, y una de los Jajamim no se permitió. E incluso que la ciudad de Yom Tov es también considerada una mitzvah y es un precepto. No es que este hombre quiere profanar el Yom Tov por algo optativo y emocional de él, sino es para cumplir con una mitzvah de la Torá. E igualmente se impusieron los Jajamim y lo prohibieron. Aquí también va a estar la imposición de los Jajamim y no se va a poder traer el animal de afuera de los límites y no se va a poder cortar la verruga con la mano, porque las prohibiciones de los Jajamim las podemos imponer igualmente. Así se planteó la discusión en la Mishnah. Dice la Gemara, Amar Rabbi Eliezer Umayim Shakda B'chule, Rabbi Yoshua le tamé. Rabbi Yoshua va fiel a su posición. De Amar Simchat Yom Tov me mitzvah, y él enseñó y transmitió que el alegrarse y disfrutar comiendo y bebiendo en Yom Tov es una mitzvah, es un precepto de la Torá, como explicamos recién, e igualmente los Jajamim se impusieron y prohibieron traer alimentos de fuera de los límites. De Tanya, como estudiamos, Rabbi Eliezer tenía una postura extremista. Dijo, o la persona dedica el Yom Tov todo al servicio de Boreolam, a estudiar y a hacer tefilá, o dedica todo el día de Yom Tov a disfrutar y darle alegrías y placeres y satisfacción a su cuerpo, comiendo y bebiendo. ¿Sí? Son dos extremos que dijo Boreolam para comportarse en Yom Tov. O lo dedicamos al cuerpo o lo dedicamos al alma. Yoshua Omer, Yoshua dijo, no señor, la orden que dijo la Torá es: mediodía lo dedicas a tu cuerpo y mediodía lo dedicas a tu alma, a estudiar y a hacer tefilá, y la otra mitad del día a comer y beber. Y no hay opción si uno no quiere. Todo dedicarlo para Boreolam y no comer y no beber no se puede. Debe comer y debe beber y estar alegre. Entonces, vemos que el Yoshua considera el alimentarse y disfrutar en Yom Tov como una mitzvah de la Torah, e igualmente no nos permitió traer alimentos de afuera. Así también no vamos a permitir cortar bien la verruga, no vamos a permitir cargar al animal, no vamos a permitir traerlo de fuera de los límites, incluso que sean solamente prohibición de los Jajamim, y es ante una mitzvah como es la de la ofrenda de Pesach. De Amar Rabbi Yohanan, al margen de Gemara nos dice que aclaró Rabbi Yohanan, que tanto Rabbi Eliezer como Rabbi Yoshua se basaron en el mismo pasuk, es decir, la fuente de una opinión y la otra es exactamente la misma. Por un lado el pasuk nos dice, vas a frenar de tus actividades y lo dedicarás a Boreolam. Así se refiere con respecto al Yom Tov, al día festivo. El que tuve Hadomer, hacer Dielajem. Por otro lado, el pasuk dice, frenarán sus actividades
y lo dedicarán el día a ustedes, hacer Tielahem para ustedes. Entonces, es evidentemente una contradicción. Por un lado nos dice, frena tus labores y dedícate a Boreolán, y por otro lado, frena y dedícate a ti mismo. Entonces, el Bieliezer Sabaru Kulol Hashem u Kulol Hashem. El Bieliezer interpretó que la Torah te está dando dos opciones. Tus trabajos y quehaceres los debes interrumpir. Eso es claro y contundente. ¿Qué sí entonces debo hacer? Dos opciones. O lo dedicas todo el día a Boreolán, o dedicas el día a disfrutar. Así estudió el Bieliezer. En cambio, el Yoshua Sabar, el Yoshua entendió que el mensaje que nos está diciendo el Pasuk es: lo dedicas para Boreolán y lo dedicas para ti. Sé equitativo, divide el día en dos. Parte del día lo dedicas para Boreolán, parte del día lo dedicas a tu cuerpo. Lo vemos entonces que ambos se basaron en los mismos Pesukim para llegar a sus conclusiones. Y aprovecha la Gemara y continúa con el detalle de disfrutar en Yom Tov. Y nos dice así: Amar Bilazar, Akol Modim Be'aser de Baera Namenachem. Están todos de acuerdo que específicamente en la festividad de Shavuot, todos coinciden que debe la persona dedicarle a su cuerpo que disfrute, que coma y que beba. ¿Por qué? Incluso el Bieliezer, que dijo, puedes dedicar el día festivo todo para Boreolán, aquí él coincide que debemos nosotros alegrar a nuestro cuerpo también. ¿Por qué? Debemos indicar y demostrar que la Torá que fue entregada en este día de Shavuot no es un peso y una molestia para nuestro cuerpo. Incluso nuestro cuerpo físico, él disfruta y se deleita con la Torá. Y para mostrar la alegría y participación que tiene nuestro cuerpo, entonces, específicamente en el día de Yom Tov, debemos comer y beber, incluso de acuerdo al Bieliezer. Maitama, ¿cuál es el motivo? Como dijimos, Yom Shenitna Bo Torahu. Es el día que fue entregada la Torá, y la Torá viene a beneficiar también al cuerpo de la persona y a alegrarlo. Por eso, él debe demostrar esa alegría comiendo y bebiendo. Mar Rabá. Dijo también Rabá, no solamente en Shavuot están todos de acuerdo, también con respecto al Shabbat, están todos de acuerdo que se debe alegrar al cuerpo con comidas y bebidas. ¿Cuál es el motivo? Bekarata la Shabbat Ole. El Naví nos enseñó y dijo, llamarás al día de Shabbat deleite, disfrute, placer. Por lo tanto, nuestro cuerpo debe deleitarse y debe recibir placeres. Amar Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef, agregando una tercera fecha más en nuestro calendario, a Kolmodim de Purim de Baenam Namenachem, también con respecto a la festividad de Purim, están todos de acuerdo que se debe comer y beber. Maita Amá, ¿cuál es el motivo? Claramente el Pasuk, en la Megilat Esther nos dice, Yeme Mishte Besimha, que tibe días de banquete y alegría, así figura en la Megilat Esther, en el texto, sí, de la historia de Purim, que deben ser días de banquete y alegría. Por lo tanto, todos coinciden que se debe comer y beber en ellos. De hecho, la Gemara nos dice, Mor, el hijo de Rabiná, tenía la costumbre de ayunar durante todo el año. Solamente en las noches él comía, pero durante todo el día él realizaba ayunos. Así, incesantemente, un día detrás del otro. Obviamente en Shabbat si comía, levar me'atzarta upuraya umale yoma de Kipure. Salvo en Shavuot, como nombramos recién que todos están de acuerdo que se puede y que hay que comer, en Purim y en Erev Kippur, y en la víspera de Kippur. Y explica la Gemara, Atzeret, Yom Shenitzavu Torah, en Shavuot, como dijimos, es el día que se entregó la Torá, él tiene que mostrar que está alegre con la Torá también, y que su cuerpo disfruta. Puraya, Purim, dijimos, está escrito en el Pasuk, días de banquetes y alegría. Male Yoma de Kippur, y en víspera de Kippur, de Tan Hiyah Barrab, Mitifti, enseñó Hiyah, el hijo de Rab Mitifti. Pasuk dijo, harán sufrir a vuestras almas, haciendo referencia a que se van a abstener de comer, Betish al Hodesh, el 9 del mes,
Y aquí es donde se genera el interrogante. ¿Cómo? En el 9 del mes, la fecha que figura en la Torá para el Yom Kippur puede ser el 10 de Kippur. De hecho, así empieza la Perashá en Emor, comentándonos, ¿sí? Ubeazor Yom Lachodesh Shvi, al día 10º del séptimo mes, al día 10 del mes de Tishrei. Y como aquí está diciendo que debemos abstener en el 9º día, sino Lomar Deja. Aquí nos enseñó aquí un secreto y nos dijo, el pasuk nos está enseñando lo siguiente: toda aquella persona que come y bebe el 9 de Tishrei, en vísperas de Kippur, preparando su cuerpo para poder soportar el Ta'anit y dedicarlo íntegramente a Boreolam, el pasuk le considera, Boreolam le considera como si él hubiese ayunado tanto el día 10 como el día 9. Cuando la persona come netamente para cumplir la voluntad de Boreolam, de poder estar todo el día 10 en ayunas y dedicándoselo a Boreolam, esa intención de tanta pureza, de comerlo con solamente la finalidad de poder cumplir con la orden de Boreolam, valida al día 9 también como si hubiese sido un día de ayuno. Entonces, vemos que el comer puntualmente el 9 de Tishrei es un nivel superlativo. Por eso también Rabbi Yosef, sí, nos dijo, por eso también Mor Bered Rabiná comía en Erev Kippur. Rabbi Yosef, que ahora la Gemara agrega también la conducta de Rabbi Yosef, Beyomá de Atzarta Amar, en el día de Shavuot él decía, Abdeli Eglatilta. Así le daba las órdenes a sus familiares: prepárenme un ternerito que sea bien tierno. Es el tercero que nace de una vaca, es el más tierno de todos. Prepárenme ese más tierno de todos para disfrutar en Shavuot. Amar, y él solía decir, Ilah Yoma de Kagarim, si no fuese por este día de Shavuot, quien con la entrega de la Torá me transformó a mí en un Talmid Jajam, en un sabio, en un estudioso de la Torá, y pude elevarme y crecer con el estudio de la Torá, y todo gracias a la entrega de la Torá que se hizo en este día de Shavuot. Kamba Yosef y Kabashuka, ¿cuántos Yosef habría en el mercado? Hubiese sido uno más, una persona como cualquier otra que pasaría desapercibido y no tendría esa conexión y cercanía a Boreolam. Ahora, gracias a este gran día, yo soy lo que soy. Por lo tanto, merece ser festejado. Rab Sheshat, Kol Tratin Yomin, Meaderle Talmudé. Rab Sheshat, cada 30 días repasaba todo el estudio que él tenía para mantenerlo fresco y no olvidar absolutamente ningún detalle. En 30 días estudiaba, al cabo de los 30 días repasaba todo lo que había estudiado. Luego, una vez que terminaba de repasar todo, en el día 30, él se apoyaba en la tranca de la puerta y solía decir, Hadai Nafshai, Hadai Nafshai, alégrate, alma mía, alégrate, mi alma. Lejá Karae, lejá Tanae. Por ti, es que yo me dediqué a estudiar los pesukim de la Torá, por ti, y en beneficio tuyo, es que me dediqué a estudiar las Mishnayot, para elevarte y que luego el día de mañana puedas disfrutar del Gan Eden y del Olam Abba. Pregunta la Gemara, ¿y cómo es posible que diga así? La finalidad era solamente para beneficiarse él en el futuro, en el Gan Eden. De Amar Birazal, ya dijo el Birazal, si no fuese por el estudio de la Torá, no se mantendrían los cielos y la tierra. Y se basó en un pasuk. Si no fuese por mi pacto, que es la Torá, si no fuese por mi pacto, que se ocupan de estudiar a día y noche, las leyes que rigen la naturaleza del cielo y la tierra no se mantendrían y no estarían vigentes. Entonces, vemos que el estudio de la Torah no es solamente un beneficio para quien lo estudie solamente y su alma se va a beneficiar yendo al Gan Eden. Es un beneficio para el mundo entero, ya que con su estudio se sostiene el mundo, el cielo y la tierra. Se llamará
es correcto, pero meikara, que Abid Inish adaltad de nafshek Abid. Originalmente, el motivador de la persona para el estudio de la Torah es básicamente para él mejorarse, él perfeccionarse y él elevarse. Si también, como consecuencia, se expande y beneficia a todo el mundo, eso también. Pero con qué intención uno lo hace, es para formarse, mejorarse, perfeccionarse a uno mismo. Por eso es que dijo, alégrate mi alma, alégrate mi alma.